Quiero que pienses en el universo, con millones de estrellas, millones de planetas, galaxias, muchos misterios. Un universo infinito, no tiene fin. Y solo en un pequeño planeta azul hay vida. De todo el amplio universo, solo en un planeta azul insignificante hay vida. No tiene lógica, para nada tiene lógica. Hay personas que se preguntan, ¿hay vida en otros planetas? Sí, obviamente hay vida en otros planetas. Es lógico. Pero no es esa vida que la gente se imagina en las películas. No son seres verdes, babosos, con tentáculos que vienen a dominarnos. No, son personas como tú y como yo, con ojos, nariz y boca y todo lo demás. Son iguales, pero sí, nosotros creemos que hay vida en otros planetas. Bienvenidos una vez más a este programa llamado Nosotros Creemos. Ya terminamos los artículos de fe y ahí los tienen en la lista de reproducción que pondré por acá. Ahí están, por si quieren seguir aprendiendo sobre ellos. Pero vamos a empezar un nuevo ciclo, el ciclo del plan de salvación. Y vamos a ver este plan de salvación o el plan de felicidad, el plan de redención, el plan de Dios, dividido en secciones. Es muy largo, tiene mucho tema, así que vamos a ir despacio pero seguro. ¿Basados en qué? En las escrituras y en las palabras de los profetas. Porque hay mucha gente en redes sociales diciendo que tiene la respuesta a todas las preguntas. Mentira. La respuesta de lo que sabemos hasta ahora está en las escrituras y en las palabras de los profetas. Así que te invito a suscribirte a Fe en Cada Paso. Subimos contenido todos los días para ustedes, tanto en el canal de YouTube, donde te vas a suscribir ahorita, como en las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, Threads. Ahí está. Este plan de salvación se divide en muchas cosas, pero vamos desde el principio. Hablemos de la vida preterrena. Hace muchos años el término preexistencia se usaba en la iglesia. Todos los líderes decían la preexistencia. Y ahora ya no se maneja ese término porque realmente no es correcto. Ahora hablamos de la vida preterrenal o la vida premortal. ¿Por qué la preexistencia ya no es correcto usarlo? Porque estaríamos diciendo que esta vida fue antes de existir. Pero no, nosotros ya existíamos antes. Por eso, ahora usamos el término preterrenal antes de venir a la tierra o premortal antes de ser mortales. Tenemos muy poca información realmente de nuestra vida anterior. Y eso tiene una explicación que veremos más adelante. Pero nosotros ya existíamos. Se dice en las escrituras que éramos inteligencias. Éramos inteligencias y vivíamos con Dios. Espíritus con esta forma, con cabeza, con un cuerpo, pero espíritus. Y tanto en el libro de Mormón como en la Biblia hay varias referencias de eso. Vamos a estudiarlas. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieseis te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, que si antes de estar en el vientre ya me conocías y antes de nacer en la tierra ya me había santificado, eso era para él, ¿no? Para Jeremías. Quiere decir que sí vivió antes y fue preordenado. Antes se le ordenó a cumplir esta función de profeta, porque vivía antes y el Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, lo conocía. Así que él desde antes le delegó esta función, fue preordenado. Pero en Job hay otra referencia. Vamos a Job 38, versículos 4 y 5 puede ser.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículos 6 y 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Está hablando de la creación, pero está diciendo que todos los hijos de Dios se regocijaban. Entonces sí existían los hijos de Dios antes de la creación de la tierra. Y Pablo dice en Hebreos, si quieres buscar Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y yéndonos al Nuevo Testamento, Juan dice, en el capítulo 1, primeros versículos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, al Salvador Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado el verbo. O sea que el Salvador también, o sea, Jesús de Nazaret, ese Jesús que muchos aún niegan, también vivía antes y era muy cercano a Dios. Vamos hasta aquí con que entonces sí, nosotros ya existíamos, había una vida antes de venir acá, pero ¿cómo es que llegamos aquí? Es la pregunta. Bien, pues resulta que todos nosotros, hijos literales de Dios, vivíamos con Él, pero había un límite, no había progreso allí, éramos espíritus. Y eso es muy importante analizarlo porque nosotros creemos, y esa es una doctrina que solo la escucharán de José Smith, y bueno, y los que siguen adelante, pero José Smith fue quien lo reveló, y él dijo lo siguiente: Dios mismo, quien se sienta en los cielos, es un hombre como uno de vosotros. Dios mismo fue una vez como nosotros. Sí, ese Dios que se sienta en los cielos fue una vez un hombre en la tierra como nosotros. Si el velo fuera rasgado hoy y pudiéramos ver al Padre, lo veríamos en forma como la del hombre. Hemos de aprender a ser dioses como todos los dioses lo han hecho antes de nosotros, yendo de un pequeño grado a otro, de una pequeña capacidad a una mayor. Entonces, si nuestro Padre Celestial, el Dios omnipotente del universo, una vez fue hombre y tuvo que pasar por todo lo que nosotros hemos estado pasando y seguiremos pasando, era de lógica que nuestro Padre dijera: hey, yo quiero que ustedes sean como yo, pero para ser como yo tienen que pasar por lo mismo. El Padre Celestial es un Padre misericordioso y lleno de amor, de un amor perfecto, y quería que cada uno de nosotros, sus hijos, pudiera llegar a ser como Él es y a tener lo que Él tiene. Pero había que pasar por los mismos pasos que Él pasó en su momento. Lo que nos pone a pensar que hay muchos dioses en este universo que se han hecho de la misma manera y que esto es una historia sin fin, porque nosotros aspiramos a ser como nuestro Padre es, o sea, dioses, y a tener nuestras propias creaciones. Entonces nosotros aspiramos a ser como Él, dioses, e iniciar el mismo proceso de una creación. Así que esto es una historia que se repite, es una historia cíclica. Veía en redes sociales que alguien hablaba de ¿quién creó a Dios? Bueno, pues otro Dios, un Dios más alto, y un Dios más alto, y un Dios más alto. Entonces, así es, así funciona. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, como me ves a mí, como te ves al espejo, así es Dios. Solo que ya avanzó en diferentes estados y ya es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Pero nosotros estamos muy lejos todavía. Estamos empezando en el trayecto de la vida a llegar a ser
como Él es. El presidente Kimball utilizó un término muy bueno, que somos dioses en embrión. Nosotros nacimos para ser dioses, pero como todo embrión, tiene que pasar por un proceso de vida. Y es en ese proceso en que estamos nosotros, o sea, tú y yo, somos dioses en embrión. A eso vinimos. Por eso estamos aquí. Y aquí en el libro de Abraham, capítulo 3, hay varias cosas con respecto al tema. Dice: y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas ellas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. O sea, parecido a Jeremías, que antes del vientre lo conoció. También Abraham fue preordenado a servir como uno de los profetas de Dios. Entonces nos queda claro que somos hijos de Dios, obviamente con cualidades divinas dentro de nosotros, pero que tenemos que empezar a indagar cuáles son y a poder sacarlas un poquito más a la luz. Entonces nosotros, sus hijos, vivíamos con Dios allí en algún lugar, y vivíamos con esas almas, esos espíritus grandes y nobles, y seguramente muchos de ellos también fuimos nosotros, que si bien no todos estamos aquí para cumplir el mismo papel como un profeta, muchos también somos grandes y nobles y buenos hijos. Entonces se nos envió aquí a la tierra con el propósito de llegar a ser. Ese es el propósito de la vida, llegar a ser. Entonces ahí en el libro de Abraham va diciendo más cosas, ¿no? Dice que se reunieron los dioses a hacer un plan, conocido como el plan de salvación. Y se reunieron para decir: bueno, ¿qué vamos a hacer con estas personas, estos hijos míos, que necesitan pasar por las mismas pruebas que yo pasé para llegar a ser como yo soy y tener todo lo que yo tengo? Entonces hagamos un plan. Pero ese plan tiene varios elementos importantes. Y un elemento importante, de hecho el más importante de todos, se llama un redentor. Necesitábamos un salvador, un redentor. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Nosotros vivíamos con dioses y se nos mandó a la tierra, aquí donde vivimos. Pero las características de aquí de la tierra no son muy de dioses. Son características muy humanas y con tendencia más enfocada a lo malo. Estamos en un mundo celestial, o sea, el más bajo de todos. Y ese es un paso vital del plan de salvación, que veremos más adelante, pero las condiciones de la tierra no están alineadas a las condiciones de Dios. Dios está más arriba, mucho más arriba. Recuerden que Dios tiene una obra, y Él mismo lo dice: mi obra y mi gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. O sea, su papel es ese. Él quiere que tanto tú como yo podamos pasar todas las pruebas de esta vida y lo que seguirá adelante para llegar a ser como Él es, o sea, inmortal y con vida eterna, que no es lo mismo. La inmortalidad es no morir nunca más, pero la vida eterna es tener la clase de vida que Dios tiene, ser como Él es. Entonces, los dioses crearon el plan. Dijeron: bien, necesitamos que ocurra esto, que ocurra esto y que ocurra esto. Lo tenemos claro. Y necesitamos este redentor, este salvador, porque ellos van a pecar, porque ellos van a tener ciertas situaciones en la tierra que no son muy adecuadas, como por ejemplo, se van a enfermar, se van a morir, van a cometer errores y van a hacer cosas que están en contra de lo que yo como Dios soy. Entonces necesitamos a alguien que vaya y los salve, los redima y les dé la oportunidad de arrepentirse y volver a empezar. Y volver a empezar cada vez que se caigan. Entonces el padre reunió a sus hijos. Y ahí estuve yo. Y ahí estuviste tú.
reunió a todos sus hijos y les dijo: bueno, hijos, este va a ser el plan. Y de esta manera, ustedes van a ser como yo y van a tener todo lo que yo tengo. Y dicen las escrituras que todos nosotros nos regocijamos. Sí, yo quiero ser como mi padre es. Yo quiero tener lo que él tiene. Y todos estábamos felices, sí. Pero se presentó un pequeño problemilla, una pequeña rencilla por el orgullo. Y algo que cabe aclarar aquí es que un regalo que nosotros tenemos, que tuvimos en esa vida, tenemos en esta vida y tendremos después de esta vida, se llama albedrío, que es la capacidad de decisión, de escoger lo que es bueno. Eso lo hemos tenido siempre y lo tendremos siempre. A nadie se le obliga, ni siquiera a Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Un hijo de Dios que vivía muy cerca a él. Era un amado hijo de él, muy cercano. Y él dijo: bueno, están buscando un redentor, están buscando un salvador, tal vez yo pueda ser. Pero al mismo tiempo había otro hijo, y ese hijo se llamaba Jehová. Y Jehová piensa: tal vez yo podría hacerlo. Entonces se presentan estas dos propuestas. Pero las propuestas tienen una diferencia bastante notable. Lucifer dice: ok, yo voy a salvar a todos tus hijos, Padre, pero con una condición: con que tú me des tu honra, con que yo sea lo más importante, yo tenga todo lo que tú tienes. Esa es mi condición. Pero Jehová tenía otra. Dijo: yo voy, Padre, y no quiero nada de tu parte. La gloria es para ti. Pero es que tú eres el Padre, tú eres nuestro Dios, todo es tuyo. Entonces el Padre piensa: hay una propuesta más lógica que otra. Hay una propuesta llena de amor y la otra está llena de ego y orgullo. Entonces yo mejor escojo a Jehová. Y Jehová fue designado a esa labor de ser salvador de nosotros cuando se diera el momento. Eso hizo que Lucifer se molestara. Lucifer se enojó y empezó a decir cosas a los otros hijos de Dios y a provocarlos a la ira, como lo hace hoy en día. Es el mismo plan. Y empezó a convencer a algunos de irse con él, como típico hijo rebelde. Convencer a otros de que el padre era el que estaba equivocado. ¿Cómo es posible que no me tenga en cuenta si yo también soy tan especial como es Jehová? Y empezó a convencer a muchos. Y muchos estuvieron de acuerdo con él. Y se empezaron a ir, se rebelaron. Esa fue una gran reunión que aparece tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio, el Gran Concilio de los Cielos. Ahí fue donde empezó esto a moverse y donde estos egos y orgullos empezaron a funcionar en Lucifer y en sus seguidores. Entonces Lucifer dice: ok, me voy con ellos y vamos a hacer y deshacer lo que queramos. Bien, ellos fueron echados de la presencia de Dios. Solo que no fueron desechados tan lejos como hubiera sido bueno. Pero es que ellos también tienen una parte crucial en el plan. Sin esta oposición, sin estos personajes que intentan tentarnos y provocarnos hasta hacernos caer, pues era muy difícil distinguir el bien y el mal y tomar las decisiones adecuadas. O sea, ellos son parte esencial. Ellos fueron echados aquí a la tierra y aquí están trabajando muy juiciosamente para que el plan de Dios se caiga. Pero pues eso no va a pasar nunca. Pero ellos creen que sí. Ellos creen, y es una realidad, que destruyendo a una persona, destruyendo una familia, pueden hacer mucho daño. Por supuesto que sí se puede. Pero el poder de Jehová es mayor. O el poder del mismo Jesucristo, ¿no? Jehová y Jesucristo son los mismos. Y ese poder expiatorio, redentor, hace que nosotros podamos arrepentirnos y ser limpios nuevamente.
Todos estábamos felices porque veníamos aquí a la tierra, sabíamos que íbamos a pasar por cosas complicadas, tal vez no sabíamos exactamente cada uno qué le iba a tocar vivir, pero sabíamos que iba a ser difícil. Pero como veíamos a Dios, nuestra mentalidad era otra. Entonces decíamos, bueno, es por un breve momento, es un espacio muy corto de tiempo, vamos felices, porque es que es una etapa de progreso. Pero ya aquí, bueno, algo pasa. Hay algo entre la vida preterrenal y la vida mortal o terrenal aquí en la tierra, valga la redundancia, que hace que se desconecte una de la otra. Y esa es una parte esencial del plan también. Estábamos felices por venir aquí, voluntariamente aceptamos venir aquí. Nadie nos obligó, porque sabíamos cuál era la recompensa, que no era simplemente ganar el ser como Dios, sino es que éramos hijos obedientes. Éramos hijos dados a la obediencia, cosa que ahorita es más difícil. ¿Por qué sabemos que aceptamos el plan? Porque estamos aquí con un cuerpo de carne y hueso. Así que ya sabes de dónde vienes tú, ya sabes por qué estás aquí y ya sabes para dónde vas. Todos veíamos el fin desde el principio, por eso nuestra alegría de venir aquí a la tierra. Y ahora que tenemos estas verdades, o sea que sabemos el final hoy, pues deberíamos cambiar ciertas conductas que tenemos, que están alejadas de ser un Dios. Es la invitación, es paso a paso, es un paso a la vez, pero hay que dar pasos conscientemente. El presidente Christopherson lo dijo en un discurso hace algunos años. Dios es un Dios de altas expectativas. Él espera que tú y yo nos esforcemos en esta tierra por cumplir con lo que debemos cumplir para llegar a ser como Él es. Eso es un poco lo que es la vida preterrenal. Hay muchas más cosas importantes que iremos estudiando y recordando en el trayecto de este programa de Nosotros Creemos, versión Plan de Salvación. Quiero leerles algo que dijo el presidente Oaks, ya para terminar, hace unos años. Ustedes saben que él es uno de los profetas de los últimos días que más hace énfasis en el plan de salvación. Si ustedes repasan sus discursos desde que fue llamado como apóstol en 1984, miren cuántas veces él ha hablado del plan de salvación, lo importante que es. Todas las miriadas de seres mortales que han nacido en esta tierra escogieron el plan del Padre y lucharon por él en la batalla celestial que siguió, o sea, la que siguió al concilio de los cielos cuando Lucifer se fue con sus seguidores. Muchos también hicieron convenios con el Padre con respecto a lo que harían en la vida terrenal, de formas que no se han revelado. Nuestras acciones en el mundo de los espíritus han influido en nuestras circunstancias en la vida terrenal. O sea que mucho de lo que somos hoy, nuestra forma de ser, tal vez decisiones que hemos tomado, vienen desde atrás, por las personas que éramos antes. Tal vez no haya una respuesta específica hoy para todas las cosas. Yo siempre me he preguntado por qué razón hay personas que nacen dentro de la iglesia, o sea, que no tienen que ir a buscar a ningún lado, sino que nacen con esa bendición. Y hay otros que incluso hasta su edad bien adulta conocen el Evangelio. No digo que no sean mejores que los otros, pero si las decisiones que tomamos antes tienen efecto en esta vida, tal vez hicimos algo que hiciera que mereciéramos eso, o ¿qué pudo pasar? No hay una respuesta específica para esas cosas, nadie se las va a dar, pero es bonito pensar qué cosas que estamos viviendo hoy tuvieron que ver con decisiones pasadas y nuestra forma de ser antes, que realmente es nuestra forma de ser eterna. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por ver este video, gracias por compartirlo. Estas cosas son muy interesantes de aprender, de estudiar todo el tiempo para que no se nos olvide por qué estamos haciendo cosas aquí, por qué tenemos que hacer ciertas cosas dentro de la iglesia o en nuestra vida diaria que tienen que ser diferentes a todo lo demás. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y estamos destinados a hacer algo distinto. Entonces, cuando recordamos estas cosas, nuestra mente se refresca y dice, bueno,
hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que tengo que mejorar en pro de llegar a ser como Él es. Comparte este video con quien tú quieras, deja tus comentarios, deja tu like, suscríbete por supuesto a Fe en Cada Paso. Estamos hablando, en este programa hablaremos por varias semanas sobre el plan de salvación, porque es muy importante que poquito a poquito vayamos aprendiendo estas cositas, recordándolas, sobre todo muchos, yo sé que ya lo saben, pero es bonito recordarlas y poder darnos cuenta que somos parte de un plan eterno enorme, que no somos una pequeña personita que está en un planeta tratando de sobrevivir, sino que hay un propósito eterno en todo esto, que no somos una evolución, que no somos el efecto de una gran explosión, somos el efecto de un Dios amoroso que con una esposa amorosa, nuestra madre, nos hicieron a nosotros, nos crearon para estar aquí y pasar por estas circunstancias para llegar a ser como ellos dos son. Hablaremos en el siguiente programa de qué pasa en ese trayecto de la vida preterrenal a la vida terrenal. ¿Qué pasa en medio? ¿Por qué se da? ¿Y qué viene para nosotros aquí? Así que no te desconectes de Nosotros Creemos y siempre mira Fe en Cada Paso, porque estamos subiendo cosas muy bonitas e interesantes para ustedes. Cosas de los apóstoles, cosas de los profetas, cosas de las escrituras, no ideas nuestras. Nos vemos la próxima semana.